Amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor por esa porción de escritura y los evangelios de esa tentación de Jesucristo. Dios bendiga. Y como Cristo responde a esas palabras del enemigo usando las escrituras, la respuesta. Usando las escrituras y dando a entender pues que nadie lo puede vencer a él, y nosotros también ahora tenemos ese mismo poder de huir del enemigo y el enemigo huirá de nosotros, dice Santiago. Así es que estemos atentos a la palabra siempre, porque por la palabra somos santificados, dice Cristo Jesús. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Dónde se encuentra? En su palabra, en lo que Él ha puesto en lugar, en lo que Él ha hecho y declarado. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Bendecidos, y es una bendición estar aquí en este lugar y pues muy comoditos así con el aire también, y siendo que han sido unos días, 2 días bien calientes y se va a calentar más. Ya hemos pasado pues el tiempo de frío y ahora entramos a otra etapa, a otra estación, y aún todo esto es por la mano del Señor. Y le damos gracias por el calor, por el frío y por todo. Hermanos, les doy la bienvenida y les pido que abran sus Biblias a Juan capítulo 6, donde seguimos nuestro estudio, esa porción de escritura, esta porción muy famosa, muy conocido, esta porción de la multiplicación o el dar de comer a la multitud, y es lo que estamos viendo, y en su contexto estamos analizando por medio de la sabiduría espiritual. Estamos analizando y viendo lo que el Señor nos está diciendo, lo que Él ha escrito en su palabra, para entender, para comprender los patrones que estamos viendo, que existen, que Cristo una y otra vez en cada capítulo está demostrando algo muy fascinante, que Él hace y ofrece lo que nadie más puede hacer, ni ofrecer, ni dar. Y eso es la vida eterna. Pero como vemos y vamos a ver en esta noche, cada paso, cada capítulo que sobrepasamos o vemos, más y más Cristo se está dando a entender y conocer como el Salvador. Y en esta noche vamos a ver el primer yo soy, uno de los gran yo sois del Evangelio de Juan. Lo que vamos a ver en esta noche. Así es que leamos la porción de escritura de Juan 6. Vamos a iniciar en el versículo 31. Vamos a llegar hasta el 40. Pero no sino antes, hermanos, orando. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, este momento que tú nos has dado, Señor, para estar en este lugar, alabando, adorando tu santo y bendito nombre, Señor. Damos gracias, Señor, por todo lo que tú provees, Señor, por las fuerzas que tú nos das en cada día, Señor, por el diario vivir, el pan de comer, Señor, y de beber, Señor, todo lo que tú nos das, el trabajo, la salud para trabajar, Señor, la familia, las familias que tú nos has dado, Señor, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en esos corazones, que puedas tocar y hacer ese cambio que nadie más puede hacer, Señor, sino solo tú, mano poderosa, Señor. Y nosotros, tus hijos, Señor, en ese momento te pedimos que prepares nuestras mentes y corazones para estar atentos a tu palabra, no distraídos, Señor, sin distracción nuestras mentes, para que nuestras mentes y nuestros corazones sean renovados mediante tu palabra de verdad, de justicia y tu palabra eterna. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 6, versículo 31 al 40. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendré hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y qué lleno, qué denso está esta porción de escritura. Estos versículos que estamos leyendo aquí no son cualquier historia o acontecimiento, no es cualquier ah, acontecimiento ah, tan así en el cual vemos pues claramente las imágenes, digamos, el partir del mar o Daniel y el león o David contra Goliat. Pero lo que sí podemos ver en esta porción de escritura tan llena de verdades, tan llena de lo que significa ser hijo de Dios y lo que le es dado a un hijo de Dios cuando cree en el Señor, cuando cree en Cristo Jesús como Salvador. Podemos ver todo esto en esta porción de escritura y aún podemos ver que siendo el Señor que provee todas las cosas, aun cuando el Señor se ve plenamente detrás y por medio de su creación, cuando el Señor obra y sana a enfermos y hace milagros y hace de varias formas y en muchas maneras como Él le place, aún la gente, la humanidad niega a Cristo Jesús. Y eso también es importante ver porque podemos ver que al que sí cree en el Señor, le es dado abundancia de riquezas espirituales. Por lo cual el caso aquí, como vamos a ver en esta noche, el caso de la multitud que lo seguía, no estaban siguiéndolo porque querían recibir lo eterno, sino que lo seguían o le seguían por deseo propio, para ser llenados de su propia forma y no de la forma en la cual el Señor verdaderamente llena. Porque el Señor llena el hueco, el vacío que todo hombre tiene en esta tierra. Aun si el creyente ha de sufrir, aun si el creyente pasa por las mismas tribulaciones que el incrédulo, la diferencia es que el creyente tiene una esperanza. Hay algo que va a ver con sus ojos y va a morar en un lugar especial. A lo cambio, el que escucha de Cristo, conoce de Cristo y lo ha de rechazar o lo ha rechazado, no tiene esa misma esperanza y pasará por aflicción y tribulación igual que el creyente, pero la diferencia es que el incrédulo, el que no pone su fe en el Señor, reconociendo que el Señor da todo lo que es la vida, todo lo que es lo físico, lo material, pero aún más que Él es el que da una vida eterna que no podemos ver, pero que con certeza creemos que existe. El que no pone la fe en Él para ver los días buenos, como se escribe en el Antiguo Testamento, verá los buenos días donde ya no habrá guerra, va a traer paz el Mesías, dice la palabra. Y eso es lo que no alcanzarán los que no ponen su confianza y su mirada en el Señor. Así es que Jesucristo aquí en estos versículos tan cortos que son, podemos ver algo muy fascinante, que Cristo empieza a utilizar palabras
que pertenecen al Creador. Palabras que pertenecen a Jehová. Y esto mientras el mundo dice que Jesucristo nunca declaró que Él era Dios, cual es una mentira muy grande. En esta porción y como hemos estado estudiando, podemos ver esa declaración donde en cada uso de el yo soy está declarando y revelando algo verdadero sobre Él. Sus características y cualidades se revelan en cada uno de sus yo soy, como vamos a ver también en esta noche. Así es que el punto de esta porción de escritura es que el pan de vida, el que da vida eterna, la sustancia que nos lleva a la gloria, no siendo esfuerzo, no siendo lo que nosotros podamos laborar o obrar, es Cristo Jesús mismo. Él es el pan de vida. Él es el quien, mientras la multitud decía que por medio de Moisés habían recibido sus padres, o los padres de ellos, el maná del cielo por 40 años, Cristo les revela algo más grande, algo más importante que lo físico, que un milagro físico, sino que Él revela algo. Él revela que Él es el pan verdadero de vida que viene del cielo, siendo que la maná o el maná que cayó del cielo era una imagen de el Mesías viniendo a la humanidad para dar vida donde no había. Porque en el caso del desierto, cuando los israelitas comieron el maná del cielo, que descendía del cielo, que caía del cielo, era para que no perecieran en el desierto, donde no había esperanza, donde no había comida. Pero la esperanza es del Señor y la esperanza viene del Señor y el Señor mismo provee esa misma esperanza. Nosotros nos estamos formando nuestro propio camino, nosotros nos estamos formando nuestras propias cosas, aunque en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, cada uno de nosotros vivimos una vida diferente y es verdad que caminamos en nuestro camino juntamente con Dios, pero el camino a la eternidad solo es una. No hay varias, no hay ciertas formas, es un solo camino. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí, como dice, regresando un poco al versículo 30 y 31, que medias concluimos con esos versículos la semana pasada, pero no entramos en ese detalle. Y para entrar al versículo 35, donde empieza esa porción, 35 al 40, tenemos que ver un poco brevemente esa porción que casi no sobrepasamos la semana pasada. Entonces, en el versículo 30 al 31, la multitud, viendo que el Señor ha hecho este milagro, este señal más bien, demandan o exigen otro señal. Imagínense que el Señor provee de una forma milagrosa, de un señal que nadie más puede repetir, y aún dicen, convéncenos más para creer en ti. Pero la verdad es que, como reitera Cristo más adelante, dice también, me ven, pero no creéis. Una vez más les dice, me siguen no porque me conocen o quién soy, sino porque por conveniencia. Y ahora va a repetir una vez más esas mismas palabras o pensamiento, que mucha gente a veces sigue a Cristo para que el Señor cumpla, porque creen que cumple varias cosas. Quieren que cumpla varias cosas en las vidas de ellos, ¿verdad? Hay necesidad. ¿Y quién es el que cumple o llena o arregla o da en necesidad, en tiempo de necesidad? El Señor. Pero la razón por la cual somos hijos de Dios y creyentes no es limitado o es obstante solamente a lo físico, como ya hemos visto una y otra vez. Así es que no voy a entrar mucho ahí ya, pero es importante repetir eso, que nosotros como hijos de Dios no es un trato, no es de que, Señor, si tú haces esto, pues yo te sigo. Porque el minuto que no se cumple, no la voluntad de Dios,
que no se cumple mi propia voluntad, entonces, ¿qué pasa? La persona culpa ¿a quién? A Dios. Se enfría y se van. Y es importante ver eso, que cuando uno tiene un mal entendimiento de la obra de Dios, cuando uno tiene un mal entendimiento del Evangelio y de quién es Cristo en verdad, hay muchos desafíos en la fe. Hay mucho tambalear, hay mucho de doble ánimo, hay mucho de ser inconsistente con la misma fe que uno clama tener. ¿Por qué? Porque no ha conocido genuinamente al Mesías, a Cristo Jesús. Y eso es importante porque el desafío de ellos es que ellos querían algo físico cuando el Señor ofrece más de lo físico. Y es posible que no ofrezca o no le dé a personas en esta tierra, hijos suyos, cosas físicas. Es decir, hay gente que va a sufrir toda la vida, pero aún tienen el mismo alcance y esperanza de gloria. Porque Cristo no vino para proveer principalmente o primordialmente por lo físico, aunque lo hace, sino que Él vino a sanar ¿qué? Nuestras almas, nuestras, como dice Isaías 53, nuestras enfermedades y qué? Dolencias. Y eso no es físico. Cuando uno lee en el hebreo original, está hablando de la dolencia ¿qué? Espiritual. Porque Pablo incluso en Efesios 6 dice que nosotros luchamos en contra de ¿qué? No con sangre ni carne, sino con ¿qué? Con los huestes celestes y los principados del aire. Es decir, que nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra dolencia primeramente y la razón por el pecado no es un sufrimiento físico primero, sino que todo inicia con que espiritualmente vivimos en una tierra de pecado, en una tierra pecaminosa, caída. Y el Señor por esa razón en la oscuridad vino para alumbrar esa luz, como dice Juan 1. Y dice, y cuando la luz vino, nadie puede apagar ni cubrir esa luz, porque cuando la luz viene, resplandece y sobreabunda sobre la oscuridad. Así es que demandando otro señal, después de haber visto un señal que nadie puede hacer, una señal que nadie puede hacer, entonces, ¿qué es la comparación? Imagínense, Cristo está ofreciendo algo más que pan físico. Él dice, yo proveo todas las cosas, ¿verdad? Lo que ya vimos la semana pasada, ¿qué dice? Dice, busca primero el reino de Dios y todo se añadirá, ¿verdad? No es al revés, tengo que trabajar, esforzar, hacer todas esas cosas y luego secundario es que mi vida cristiana. No, la vida de nosotros como creyentes es día y noche, en cada minuto, a cada segundo, aunque a veces no se ve, aunque batallamos mucho, porque aún seguimos en estos cuerpos que no han sido redimidos y no se han transformado en gloria todavía. Pero sabemos que ahora tenemos ¿cómo se dice? Pues, ese poder del Espíritu para vivir conforme a la santidad de Dios, vivir conforme a lo que Él nos ha dado en verdad. Él nos ha sanado, Él nos ha curado, Él ahora está trabajando con nosotros como sus hijos. Él trata con nosotros conforme a nuestra vida, cómo vivimos. Él está tratando con cada uno de nosotros como sus hijos porque Él nos ama y Él nos ha llamado para ser parte de su familia. Así es que, regresando aquí, imagínense todo esto, la gloria, la esperanza de vida eterna. El Mesías ya ha llegado para cumplir las profecías y dicen que, ¿qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. Y luego repiten, ¿qué obra haces? ¿Tú qué tienes para ofrecernos? Eso es lo que están diciendo. Y luego dicen y dan un ejemplo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces les dice, por ejemplo, ¿tú qué puedes hacer? Porque, por ejemplo, a nuestros padres se les dio el maná por 40 años. ¿Qué están haciendo aquí? Están comparando
lo que para el humano en la vida es mucho tiempo. Imagínense maná cayendo del cielo por 40 años. El desierto, el tiempo y el periodo en el cual estuvieron en el desierto. Y el Señor proveó por ellos el pan para vivir y seguir adelante. Y ellos toman este caso, 40 años, maná del cielo, a un caso de un día, en el cual el Señor multiplicó ¿qué? El pan y el pez. Entonces dice, ¿qué más puedes hacer? Porque para alcanzar lo que Moisés hizo en el desierto, en proveer el maná, son 40 años. Y tú nomás has sobrado un día. ¿Qué más? ¿Cuál otra cosa puedes hacer? Los pensamientos de estas personas eran materialísticas igual que sus padres, y no los padres de la fe, sino los padres de ellos religiosos o judíos que ya habían perdido el enfoque del llamado del pueblo mismo, de ellos mismos que habían perdido la vista por el cual habían sido llamados el pueblo de Dios, de Jehová. Y todo lo que ellos buscaban era el placer, por lo cual antes de la venida del Mesías en Malaquías, la última profecía que es dado al pueblo antes de la venida del Mesías, siendo Malaquías, podemos ver ese gran desorden, el desagradar el templo, el dejar las esposas, el robar, como dice Jehová, robar, me roban. ¿Por qué? Porque lo que era parte de la ley de dar el diezmo y los porcentajes, los impuestos, podemos decir, ya no estaban dando. Y los sacrificios quebrados, porque no tenían el pensamiento ni la vista correcto sobre lo celestial o lo eterno. Los ojos se habían puesto en sí mismos, cómo podían ser agradados. Entonces aquí, en hablar y preguntarle eso a Cristo, como podemos ver aquí, le dice al pueblo, le dice a estas personas que estaban aquí hablando con él, dice, porque el pan de aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, le dijeron, versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús les dijo, de cierto os digo. Para aclarar, primero dice, punto número 1, no os dio Moisés el pan del cielo. Aclara, un hombre, ¿verdad? Una persona muy importante utilizado por Dios, dice, no les dio el pan del cielo. Aclarando que el hombre no es el que está ofreciendo ni dando. Los hombres, los creyentes más bien, estamos siendo utilizados como ¿qué? Como embajadores. Embajadores por Cristo, por el cual es como si fuera, dice Pablo, es como si fuera, si Dios estuviera rogando por medio de nosotros hacia la humanidad. Dice en 1 Corintios. Entonces, nosotros somos embajadores, representantes de Cristo en nuestro diario vivir. No solamente en la iglesia venimos, aprendemos, crecemos espiritualmente, llegamos y cantamos y alabamos y nos recordamos de lo bien, de lo bueno de Dios y lo bueno que Él es con nosotros. Misericordioso es el Señor. Clemente, paciente, todo. Esto es el Señor. Pero fuera de estas paredes y este lugar donde nos congregamos, nosotros somos representantes de Cristo. No representantes de nosotros mismos ni nuestros propios deseos. Entonces, les dice, para aclarar, el que está enseñando no es el que da el pan. ¿Quién da el pan? Dios. ¿Quién provee la salvación? Dios. Amén.
Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da ¿qué? Vida al mundo. Da vida al mundo. Vean las palabras de Cristo con el pueblo judío, que ahora está declarando que el pan verdadero da vida no solamente al pueblo de Israel temporalmente por 40 años, sino que el pan verdadero que viene del Padre da vida a todo el mundo. Toda persona que escuche el Evangelio y crea que Cristo es el Señor, como vemos en el versículo 40, que le es dado vida eterna y vida en abundancia, no a medias ni pocas, ¿verdad? Entonces, es importante ver que el pan de vida dice el Señor, el Padre, mi Padre lo provee. El Señor da el pan verdadero que da vida a todo el mundo. No solamente al pueblo, sino a todo el mundo. Y luego es cuando sigue y dice aquí en el versículo 35, porque luego el pueblo ya dice, todavía no entendiendo, dice, danos de ese pan. Danos de ese pan. No vamos a tener necesidad ahora, ¿verdad? Ya no vamos a tener necesidad. Nos va a ser dado pan como a nuestros padres. Qué felicidad. Sin entender lo que Cristo aún está diciendo. Entonces, dice aquí en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Y Cristo, ¿qué les dice? Yo soy, el primer yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es tan implícito ver lo que Cristo les está declarando. Porque como ya les he dicho, cuando uno tiene un mal entendimiento del Evangelio, de la obra de Cristo, el propósito del Evangelio, el propósito de los acontecimientos, cuando uno tiene un mal entendimiento y comienza el paso, el caminar con Cristo en un paso equivocado, todo el camino se ve tambaleante. Aquí nos está declarando en detalle algo muy importante. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, está declarando la autoridad que Él tiene. ¿Y cuál autoridad es esa? Primeramente, yo soy. ¿A quién le pertenece ese título? A Dios, al creador del universo, el cual el Espíritu de Dios estuvo sobre las aguas en la creación, y con las palabras que Él habló formó todas las cosas, toda la creación. Con el poder de su palabra Él formó todas las cosas. Yo soy el pan de vida. Y no termina ahí, porque después y luego en el resto de este evangelio de Juan sigue reiterando estas cualidades. Yo soy el pan de vida aquí en Juan 6:35. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 10, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:14,
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y uno de los importantes, Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, y eso es impactante, porque igual que la multitud le decía, Moisés nos dio esto, ¿verdad? Nuestros padres obraron tan grandemente. ¿Y los ojos están en qué? En linaje, en sangre y en pensar que las obras son de quién? Del hombre. Muy equivocados. En Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso no era yo soy pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la agua viviente. Que dice: antes que Abraham fuese, antes que Abraham existiera, el primero llamado por Jehová para establecer el pueblo de Israel, antes de que Abraham existiera, yo soy, dice Cristo. ¿Qué está declarando Cristo aquí cuando dice yo soy el pan de vida? No es un camino, una forma. Él es una fórmula tampoco. ¿Es quién? Es Dios mismo. Dios mismo. Yo soy. ¿Quién soy? Yo soy el gran yo soy. Dice en Éxodo. En Éxodo 3:14 dice: yo soy el que soy. Y en Juan 8:58 Cristo les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo soy Dios. Entonces, aquí podemos ver la grandeza de escuchar esas palabras que surgieron y que Cristo declaró con su boca: yo soy el pan de vida. Ahora les está aclarando: yo soy el Mesías, yo soy el que da vida eterna. El que a mí viene, ahora entendiendo que Cristo se está igualando. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por lo cual los judíos le acusaron y dicen: este siendo hombre se iguala ¿a quién? A Dios. Y era lo contrario: este siendo Dios se igualó al hombre para salvarnos. Y no entendieron eso. Ahora en el versículo 35 seguimos, dice: el que a mí viene. Y eso es la información, la sabiduría espiritual que el Señor nos ha dado, que debemos de tomar y beber, comer como sustancia pura y buena. Yo soy el pan de vida, Cristo es Dios. Sabemos eso. Pero ¿por cuánto tiempo Jesucristo será Dios? Será el pan de vida. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Por todo qué? La eternidad es ¿qué? El pan de vida, el camino, la verdad y la vida, la puerta de las ovejas. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. En entender esa primera doctrina de que Cristo es Dios y por siempre será Dios, por siempre será el proveedor, el creador, seguimos al siguiente y entenderemos esto sin dudar, sin no entender. El que a mí viene no es una opción, no es tambalear, no es a medias. El que a mí viene, yo siendo el pan de vida, por el cual les declaro que yo soy Dios, el que viene y cree en mí y cree en mi Padre, el que a mí viene, nunca. ¿Qué significa nunca? Jamás cese, para por completo, nunca pasará hambre. ¿Y cuál hambre? Porque
claramente el pueblo dice, yo quiero, pensando que ya no iban a tener hambre o que le iba a mantener Cristo por todas sus vidas. Pero dice, el que a mí viene nunca pasará hambre. Eso es decir, espiritual. Nunca pasará otro vacío. Nunca estará siempre perdido, porque el que él ha alcanzado está encontrado y se ha encontrado en verdad y es parte del rebaño ahora. Y dice, si no fuera suficiente, les aclara poquito más. Y el que en mí cree, ¿qué dice? Creo que leamos y veamos todos juntos. El que en mí cree que nunca más volverá a tener sed. ¿Por cuánto tiempo es o son las promesas de Dios? ¿Hasta que nosotros la quebramos? ¿De quién o a quién le pertenece la promesa o las promesas de Dios? ¿A quién le pertenece todas las promesas de Dios? A Dios. Vienen de Dios, son de Dios, pero son dirigidas ¿a quién? A los hombres. Dirigido al que cree en Él. Por lo cual en Hebreos 6, no entrando en mucho detalle, pero en Hebreos 6 dice, teniendo la certeza de las promesas, el ancla, dice, firme. Tenemos la ancla firme. Dice, por lo cual Jehová o Dios, no teniendo nadie más con quien jurar o prometer, prometió ¿con quién? ¿Con quién prometió Dios darle lo que le iba a dar a Abraham? La descendencia y el simiente, que viene siendo ¿qué? No descendencia de muchas personas, porque simiente es doble significado. Simiente o la simienta es ¿qué? ¿Es qué? Es Cristo. Para Abraham le ofrece una descendencia muy grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero el simiente no es el producción de el linaje o de personas y de sangre. El simiente es uno solo y es Cristo Jesús. Y el que cree en el Señor es parte de ese linaje escogido. Y esa es la razón que el autor de Hebreos declara con certidumbre, dice, teniendo el ancla firme de nuestra fe. ¿Y cuál es? Que 2 veces Dios promete y con sí mismo, no teniendo con nadie más jurar o nadie más grande con quien jurar, dice, juró con sí mismo cumplir lo que Él prometió. Entonces la promesa no es con nosotros, primeramente, la promesa es ¿con quién? Con Dios hacia Él mismo para cumplir lo que Él dice que va a hacer. Él dijo que iba a salvar a la humanidad. Él dijo que iba a enviar al Mesías, a su Hijo unigénito, y lo hizo. Él promete que cualquier persona que viene a Él nunca pasará hambre y nunca jamás tendrá ¿qué? Sed. No es temporal. Porque Pablo declara algo también en 1 Timoteo capítulo 3, dice que Él es fiel. ¿Quién es fiel? No dice nosotros somos fiel, sino que el resultado es que nosotros debemos de vivir fielmente hacia Él, quien es fiel. Pero dice que cuando nosotros somos infieles al Señor, ¿y cuándo es eso? Muchos desafortunadamente dicen, yo no soy infiel con el Señor. Todos somos infieles con el Señor en nuestra conducta, en nuestro carácter, en cualquier pensamiento a todo tiempo. Somos infieles contra Dios. Y aún dice, si nosotros somos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Y nos dice el resultado. Él permanece fiel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, imagínense lo que dice, porque no puede negarse o ir en contra de quién, de sí mismo. ¿Y por qué de sí mismo? Porque la promesa es ¿con quién? Con sí mismo. Y el que es creyente tiene a quién morando en él.
y ella? Dios. Entonces Dios no rechaza a lo que es de Él, ni va en contra de su palabra que no cambia ni se puede quebrar. Y vamos a ver un detalle sobre Cristo aquí en este pasaje también, que nos demuestra que el Señor sella lo que es de Él. Sella lo que es de Él. Así es que, hermanos, en estos puntos muy breves donde dice nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, es importante reconocer que nunca significa nunca. Nunca no significa hasta que un hermano me diga que ya estuvo. No, nunca es nunca. Porque el Hijo de Dios verdadero, ¿qué va a hacer? Va a buscar la santidad. El resultado del Hijo verdadero de Dios es que va a vivir en piedad, buscando la piedad de Dios por medio de la palabra y oración. Va a crecer espiritualmente, va a seguir buscando del Señor aunque quebrado, aunque desafiado, aunque triste, aunque en dolor. Ama y amará a Dios porque Dios le ha amado a Él y ha puesto el sello sobre nosotros. Así es que no cambia eso. Y eso es una doctrina establecida bíblicamente, no es una opinión. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Puede ver la humanidad, la obra poderosa y majestuosa de Dios y aún no creer. Igual en las iglesias se encuentra unánime o juntamente, no trabajando juntos, pero se encuentra en la iglesia cizaña y trigo. Se encuentra el creyente verdadero y el que clama ser creyente, pero que nunca era, ¿qué? Creyente. Y no se basa en porque me siento no creyente hoy, no soy creyente. El que no es creyente es el que en fin va a rechazar ¿a quién? A Cristo, aunque en un tiempo lo proclamaba como Rey y Salvador. Y luego se cae o se va y ya nunca se ve, nunca busca del Señor otra vez. Ese es el trigo, perdón, la cizaña. Y el trigo es el que permanece, ¿qué? El que permanece fiel, el que busca del Señor todos los días, el que ama al Señor, aunque imperfectamente lo hace. Ama al Señor, quiere agradar al Señor, quiere vivir por el Señor o para el Señor. Este es el trigo. El trigo es el que produce el buen fruto, no porque eso es el alcance, sino porque el buen fruto siempre va a ser ¿qué? El resultado de una conversión genuina. Una conversión genuina. Pero ver la imperfección de los hermanos no significa, oh, pues quizás ellos son cizaña, porque no funciona así. Porque el más quebrado, imagínense, David, figuras tan grandes que tambalearon en sus vidas. El rey Salomón, Samson, Abraham también, que no tuvo esa fe y que fue con su criada, ¿cómo se dice? Con Agar. Cuando el Señor le prometió un hijo milagroso, Isaac, él no tuvo esa fe. ¿Y qué hizo? Obró por medios físicos. Todos tambalean. Noé, cuando bajó del arca, ¿qué hizo? Plantó una viña y se emborrachó. Todos se comportan de una forma en la cual hoy en día la iglesia dijera, él no es creyente. Pero la palabra nos revela que aún débiles, ¿quién es fiel? El Señor es fiel para perdonar y restaurar cuando nosotros nos falta. El Señor es el que provee. Entonces, eso es lo que es la abundancia de las riquezas, de la gracia y de la misericordia, que nosotros somos débiles, pero que Él es fuerte y Él es fiel. Pero aún viendo todo esto, dice que no creéis.
Entonces la diferencia entre esta persona que nunca tendrá sed y no tendrá hambre jamás se distingue con quién, con el que está detrás de Cristo, pero no como Señor y Salvador, sino como alcance propio físico, alcance de algo que no es la salvación. Hay distinción entre el que nunca jamás va a tener sed y hambre otra vez y el que sigue teniendo hambre. Es de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Señor en verdad. Y por esa razón tambalea. Por esa razón entran y van de la iglesia. Por esa razón uno aún ni se puede ver. Hay unos que disimulan muy bien, pero que en verdad no son. Entonces, y eso expande más, donde dice aquí, más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Y lo dice. Agárrense los asientos. Todo lo que el Padre da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Pero primeramente, ¿qué? Todo el que el Padre me da, vendrá. Vendrá. Eso es una palabra de seguridad. Va a venir porque va a venir. Y eso no se predica. Eso no se enseña. Y qué tristeza escuchar de los púlpitos cuando hermanos dicen, el Señor no escoge. Entonces, ¿quién escogió a Abraham? Para ser el padre del pueblo de Israel. ¿Quién escogió al pueblo de Israel? ¿Quién mantiene firme a su iglesia? Y la está preparando para la venida del Señor, para la gloria. ¿Quién escoge entonces? ¿Quién elige? ¿Quién tiene el orden? ¿El hombre? Jamás. Jamás, porque Moisés no es el que da el pan, Dios da el pan. Dios provee y Dios elige y Dios llama, aunque se rechace en muchas iglesias. Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que me viene, segunda porción, no le echo fuera. Dos puntos doctrinales que debemos de grabarnos. Punto número 1. ¿A quién le da Cristo? A los hijos de Dios. El Padre. Simple. No añadimos, no quitemos, no digamos, pues en verdad dice esto. No. ¿Por qué? Porque el contexto es claro. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Punto número 1. ¿Y quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? Una pregunta para nosotros como la iglesia. ¿Quién en contra? ¿Quién puede rechazar lo que Cristo dice aquí? Sobre el Padre y sobre la obra de Él. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Estas dos doctrinas son esenciales. Esenciales para conocer a Cristo en verdad. Nosotros en nuestras mentes finitas no podemos rechazar lo que nosotros no entendemos. Y el problema muy constante en las iglesias hoy en día es que por el simple hecho de no entender, de no indagar, de no escudriñar, de ser instruidos de cierta forma con ciertas enseñanzas, rechazamos ¿qué? La verdad. ¿Por qué? Porque nuestras mentes finitas no pueden comprender la profundidad de un Dios eterno. Nosotros, por medio de la palabra, venimos a conocer el Señor y lo que Él requiere y desea de sus hijos, y lo que Él ha hecho y lo que Él ha de hacer. La palabra nos demuestra todo eso. La palabra nos revela todo esto.
La palabra nos da una insight, pues, una vista o una mirada hacia lo que no se puede ver, que es lo eterno, lo espiritual. Y la palabra, eso es lo que está haciendo, está uniendo lo físico, temporal, limitado, finito, al infinito, glorioso, poderoso Dios, quien nos formó. Entonces, por el simple hecho, igual que siempre mencionamos, reiteramos, por ejemplo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestras mentes finitas no pueden describir ni explicar eso, cual sea el ejemplo, ¿verdad? Las imágenes para utilizar e intentar describirlo. El simple hecho es que la palabra la revela o nos lo revela, y por esa razón lo creemos. ¿Por qué? Porque está en la Escritura y nos declara grandemente y en detalle y una y otra vez en los patrones de esta doctrina que hay un Padre, un buen Padre, hay un Hijo unigénito y existe el Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador por los siglos de los siglos. Distinción y unidad, un solo Dios, pero en tres personas. ¿Cómo se explica? No les puedo decir, pero la palabra nos detalla y por esa razón lo creemos. Amén. De la misma forma, ahora entonces, nosotros podemos ver lo que Cristo está diciendo y no lo podemos rechazar, aunque en nuestras mentes finitas digamos, no entiendo eso, y en otra porción de escritura me dice algo diferente o lo que parece contrario, entonces voy a confiar más en lo que entiendo. ¿Para esa razón fue escrita la palabra? Fue para revelar lo que nosotros no podemos comprender como humanos y alinearnos a la voluntad y la comprensión de quién entonces. ¿Mi propia comprensión? ¿Mi sabiduría espiritual? La sabiduría celestial de nuestro Dios. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, esos son los dos puntos. Lo que el Padre da, vendrá a mí. Y lo que el Padre da, Cristo, ¿qué? No lo va a perder, dice. No lo perderá. Es el primero. Entonces, no dice tal vez llegará. A medias, si suelta, entonces no es mío. Yo lo voy a soltar por un mal comportamiento. Dios no es humano. Es un punto que debemos de entender también. Dios no es humano ni piensa como humano. Nosotros pensamos como humanos, Dios no piensa como humano, Dios es Dios, que ha formado los moléculas y las estrellas y los cosmos. Él ha formado toda la ciencia y todo lo detallado al átomo más pequeño, las células. ¿Podemos comprender eso? Entonces, ¿por qué alegamos con las cosas de Dios? Porque si ni podemos comprender nuestros propios cuerpos, no podemos comprender la ciencia. Incluso muchos creyentes rechazan la ciencia, la creación y la naturaleza que revela la creación de Dios, que revela que Dios vive y existe y está con nosotros. Entonces, si no podemos entender eso, ¿cómo podríamos decir eso no es de Dios? Si la palabra nos dice muy claramente la obra perfecta y buena de Él. Porque ¿qué dice en versículo 39? Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada, de lo que Él me ha dado, sino que en contra, o a lo contrario de perder, que es la respuesta, es lo que está diciendo, sino que, ¿verdad? Que yo no pierda a nadie, más bien, o a lo contrario de no perder, que yo lo resucite en el día final. ¿Es la obra de quién? De Cristo. Entonces podemos ver un inicio de la salvación, que es que lo que el Padre le da al Hijo viene a Él. Y el que está en Cristo y ha venido a Él, ¿qué dice? Yo no lo voy a perder, a lo contrario, lo voy a resucitar.
nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre. Del principio al final, Cristo nos está declarando aquí en Juan 6 que desde el principio Él es el autor de nuestra salvación y de nuestro llamado y de nuestra fe, y Él lo termina. Pablo en Filipenses 1 dice que, mas yo estoy seguro de esto, que el Señor cumplirá o terminará lo que Él, ¿qué? Comenzó. Lo que Él comenzó. Estoy seguro de esto, dice Pablo. Que lo que Él comenzó lo terminará en el día del Hijo, en el día de Cristo, en el día de gloria. Judas también nos declara eso. Judas también nos dice, después de haberle dicho a la iglesia que en anunciar el evangelio estamos sacando gente ¿de qué? Del fuego, que se está pereciendo. Pero luego dice que el que inicia nos tiene seguros. El que nos tiene del principio nos tiene seguros. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 que confirmemos vuestra elección y llamado. ¿Conforme a qué? A vivir tal como Él nos ha llamado. Que por medio del fruto, por medio de la abundancia, del crecimiento espiritual, estamos demostrando que fuimos llamados y elegidos. Elegidos. Confirmen vuestra elección y llamado. ¿En hacer qué? En vivir en esa buena conducta para el Señor. Vivir como el Señor es y como Él vive. Entonces, la doctrina se reitera y la doctrina se repite. En Juan 17, versículo 8, en la oración antes de ser sacrificado Cristo, de ser entregado para morir por nuestros pecados y todos los que han de creer en Él, ¿qué dice? Juan 17, 8 dice, porque las palabras que me diste, dice Cristo hablando, orando hacia el Padre o con el Padre, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No, yo no voy a creer eso. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice que más de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para dar vida. Para que el que cree en Él no perezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Es verdad. La salvación es para todos los que creen. Pero aún así, por los cuales Cristo es abogado y ruega, ¿es para quién? No es para todo el mundo, porque si fuera para todo el mundo significa que todo el mundo fueran creyentes, pero no lo son, ¿o sí? No. 90% del mundo rechaza a Cristo. Rechazan a Cristo. Billones de personas perecen sin haber conocido o aceptado al único que da vida. Por esa razón Cristo aclara y dice, yo no estoy rogando por el mundo, yo ruego por los míos, porque los míos son del Padre y los del Padre son míos. Los del Padre son míos. ¿Y por qué ruega por ellos? Versículo 39, Juan 6, como vimos, y esta es la voluntad de que Él me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Entonces, añadiendo y formulando esta doctrina en nuestras mentes, si uno se perdió, es decir, Judas, que fue en contra, entregó y luego se suicidó, ¿era parte del rebaño? ¿Y luego Cristo lo soltó? ¿O nunca fue parte del rebaño?
Porque muchos dicen, era parte del rebaño, sí era creyente y luego se perdió. Mas Juan dice, el Juan que escribió este evangelio en su primer carta también dice, ¿qué dice? Hay algunos que estuvieron con nosotros, que salieron de entre nosotros para que supiéramos y sepamos que no todos los que están con nosotros son de nosotros. ¿Y cómo sabemos los que no son de nosotros? Los que se van, los que salen, los que nunca revelan y demuestran esa realidad de conformidad y de cambio espiritual, de renovación. Porque detrás del detalle de todo ese acontecimiento de Judas, por ejemplo, desde el principio en Juan capítulo 9, por ahí Juan 10, Juan 15 también, en cada detalle de Judas nos describen no como un creyente, dice, pero él pensaba esto cuando la persona, la mujer había tirado todo el perfume hacia los pies de Cristo y con su pelo empezó a lavar los pies de Cristo. ¿Y qué dice Judas? Se pudiera haber vendido eso y entregado a, ¿qué? Entregado el dinero a ayudar a los necesitados. Pero ¿qué dice? Pero decía esto porque él era ladrón. Los detalles de la persona nunca revela que era creyente. Y si seguimos el patrón de la doctrina que dice que nada voy a perder lo que el Padre me da, porque está en la mano mía y está en la mano de mi Padre, cuánto poder existe ahí, ¿cómo podemos decir que el creyente no está en las manos de Dios? No está seguro. Tenemos que conocer a Cristo y el Cristo de la palabra. No al Cristo que se alinea a mi pensamiento limitado. A mi pensamiento donde yo solamente puedo ver ¿qué? Hoy. Pero no podemos ver mañana. Entonces, ¿por qué depender de mis propios pensamientos cuando la palabra que es eterna me dice quién es el Cristo verdadero? Amén. Entonces, podemos ver lo eternamente divino preparado antemano. Versículo 38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Eso es lo celestial, eso es lo divino, eso es lo preparado antemano, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Juan 3:8 es la explicación de Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. ¿Quién tiene poder para decir, Espíritu, ven para acá? ¿Quién? Ni sabes para dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué voy a decir, Espíritu, ven para acá? Y más bien si el Espíritu mora en nosotros. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no obro para que el Espíritu haga la transformación. El Espíritu mismo hace su propia voluntad. Dios hace conforme a lo que Él piensa, a sus pensamientos, no a los míos. Yo más bien, ustedes, nosotros como la iglesia estamos y debemos alinearnos verdaderamente a la voluntad entonces de Dios, porque todo lo que es nacido del Espíritu, nadie sabe dónde, ni para dónde va, ni para dónde viene. El Espíritu está obrando y Cristo le está revelando a Nicodemo que nadie ni nada tiene el poder para controlar qué va a hacer el Espíritu en términos de la obra por lo cual fue enviado el Espíritu. ¿Y eso es qué? Dar vida eterna. La obra, el trabajo del Espíritu es recordarnos de las palabras de Cristo, es de que nosotros podamos vivir y decir Cristo es el Señor. Si el Espíritu no estuviera en mí, no pudiera haber dicho eso. El verdadero no puede, el falso no puede decir eso, porque no tiene el Espíritu. El Espíritu no puede aceptar, el que no tiene el Espíritu Santo no puede aceptar al Señor, porque no hay deseo de buscar de Él. Pero el que ha declarado que el Señor, Jesucristo es el Señor, y no con palabras, sino que en verdad el alma clama por el Señor, es el Hijo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿De quién es la decisión? De Dios. ¿De quién es la voluntad? De Dios. ¿De quién es la autoridad? De Dios. De su Espíritu Santo, que va y viene y salva las almas de los perdidos.
Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo cuando Pablo estaba predicando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a la persona que está afuera en el mundo y que escucha el evangelio? Eso es un caso de lo divino revelado entre lo físico. Estaba oyendo a esta mujer Lidia. ¿Y qué dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese aún ¿qué? Atenta, para que estuviese atenta, ni para que aceptara, para que pudiera escuchar y decir, oh, ¿eso es lo que está diciendo? Aún ese pensamiento, no en decir yo quiero aceptar al Señor. El primero pensamiento, ¿esto será verdad? Esto es, oh, ¿qué dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? ¿Quién abre los corazones de los incrédulos? ¿Quién abrió nuestros corazones cuando no éramos creyentes? Dios, en su poder, en su victoria. Y para el que alega con Dios, Dios nos da mucha información para terminar. Job 9:3 dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Dios está haciendo esta obra de la creación y moviendo, y su espíritu va y viene salvando almas. Y dice que los montes ni saben quién lo trastornó. Poderoso es el Señor, lo que está diciendo. Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Quién las puede contar? Nadie, ningún humano, ningún aspecto de la creación puede contar lo que el Señor ha hecho. Sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá? ¿Qué haces? ¿Quién le dirá? ¿Qué haces, Dios? ¿Por qué lo haces así? ¿Quién le dirá? ¿Qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. ¿Quién dirá qué haces y por qué lo haces como lo haces? Pero aún en ver el poder del Señor, versículo 40 dice, porque la voluntad de mi Padre es ¿cuál? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que todo el que ve al Hijo, ahora es lo físico, y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. La voluntad y decisión de seguir a Cristo, la realidad es que nadie está muy fuera del alcance de la salvación. Cuando Él dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él. ¿Por qué le está diciendo esto al pueblo, a los judíos? Porque incluso parte de la salvación es ¿quién? Todo el mundo. Todo el mundo. Nadie está fuera del alcance de la salvación. Cualquier persona puede venir, si acepta al Señor, puede venir a Él y aceptarlo como Señor y Salvador, y recibirá esa resurrección. Él recibirá esa vida eterna. Entonces, esa es la realidad, que nadie está muy fuera del alcance del poder de Dios. Nadie está muy fuera del alcance de estar perdido, de decir, ver una persona y decir, esta persona no tiene esperanza.
¿Cuántas veces yo he escuchado creyentes decir eso? Ay, en las calles, como que no, estos ya están perdidos. Y el Señor, ¿quién es el que obra? El Señor, no nosotros. Versículo 18 de Juan 17, en el mismo oración donde dice, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos, por los que me has dado. Ahora en Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces el hombre tiene una tarea, y eso es ¿de qué? ¿Eso es qué? Escuchar el evangelio. ¿Y qué? Y tomar su cruz y seguir a Cristo. Esa es nuestra tarea. Nosotros audiblemente, físicamente, tenemos que tomar a Cristo como Señor y como nuestro Salvador. Porque si nosotros, el hombre, no hace eso, no hay salvación para esa persona. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por medio de que la palabra de ellos, el evangelio. Wow. Hermanos, pueden ponerse de pie. Podemos ver esta grandeza de la palabra del Señor que nos declara estas maravillas. Nos declara lo divino, mientras también nos declara lo físico. Lo físico es que nosotros mismos estamos haciendo esa decisión. En nuestro corazón sentimos esa necesidad, reconocemos que somos pecadores y aceptamos al Señor. Pero no sino antes reconocer que el Señor es el que hace esa buena y perfecta obra. Y que lo que Él hace es seguro y para siempre. No es a medias. Tampoco debemos de seguir a Cristo por conveniencia ni deseo carnal, sino seguir a Cristo porque reconocemos que esta vida es temporal, somos peregrinos y nuestro hogar es en lo eterno con Él. Vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este estudio, por este servicio, Señor. Te damos gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Señor, te pedimos que todo lo que hemos escuchado, aprendido, que esté guardado, sea guardado en nuestros corazones, en la profundidad de nuestras almas.